nuevamente, vamos a comenzar enseguida. Estamos justo antes de la semana de receso, así que no creo que tengamos demasiada audiencia. Vamos a volver a controladores tradicionales, un pequeño repaso. Esto lo vimos al principio de la clase anterior. Santiago Ernst. Perfecto. Controladores tradicionales lo vimos por encima. O sea, ya hemos visto estos dos, así que el único importante en este caso es el que sigue, que es el controlador PID. Y el PID es el que agrupa estas dos. O sea, ajustando estos valores, nosotros podemos obtener un controlador P o un controlador PI. Como les dije en la clase anterior, y lo vuelvo a recalcar, nosotros, por lo menos en el ámbito de máquina, este es el más utilizado, ¿sí? Y funciona razonablemente bien en un buen número de aplicaciones. Máquina, electrónica de potencia, transformadores de estado sólido, etcétera. El PID tiene la ventaja que ya discutimos en su momento, y es que nosotros con el PI estamos supeditados a colocar polos y ceros solamente en el eje real, y el PID permite que desplacemos esos ceros al plano complejo, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos colocar dos ceros en cualquier lugar del plano sigma más j omega, que sea conveniente, por supuesto, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo acá. Esta planta tiene polos mal amortiguados, como vamos a ver en la próxima figura. Y este es el lugar de la raíz que queda. Y lo que se hace es colocar los ceros de forma que compensen estos polos. Estos polos, de la forma que está, van a producir un sistema que rápidamente se convierte inestable. Esto, dado que la parte imaginaria es mucho mayor que la parte real, significa que el amortiguamiento aquí es bajo. Y nosotros tenemos algunos problemas para colocar un polo bien ajustado, principalmente porque estamos colocando un controlador con elementos en el eje real. No quiere decir que no se puede hacer. Si yo complico un poco más el PI y empiezo a agregar más y más ceros, podría intentar desplazar el lugar de la raíz hacia la izquierda. Pero más simple que eso es un PID. ¿Sí? Veamos, tengo en alguna parte preparado un script de MATLAB para esto. No un script, pero el trabajo de MATLAB. Perfecto. Entonces, movamos la ventana MATLAB, supongo que la ven ahí. ¿Sí? Voy a colocar voy a hacer el diseño. Que ya lo había hecho, pero hagámoslo completo, ¿no? Bien, entonces lo que hago es colocar el numerador, un ejemplo de cómo se trabaja con el numerador 10, el denominador. Y el denominador es la convolución de, volvamos a colocar la planta, la que está atrás, la convolución acá está. La convolución del, complicado colocar toda la pantalla del zoom, ahí está. Entonces la convolución de este polo con este polo. Y ahí tenemos el sistema, hacemos lo mismo de siempre, que ya lo hemos hecho en un par de clases. Defino un sys
que va a ser igual a la función de transferencia de el NP, DEMP. ¿Sí? Y ahora me voy al RLTool. ¿Sí? Bien, esa es la planta. Ahí está. Ahí alcanzan a ver, supongo, todo lo que estoy mostrando. Entonces, este es el lugar de la raíz. Estos polos están muy mal amortiguados. Yo puedo analizar cómo están los polos aproximadamente. En este momento están con un factor de amortiguamiento de 0,06. O sea, muy, muy bajo. ¿Sí? La frecuencia natural es de 10 veces, que es lo que corresponde a este omega n al cuadrado, que es 100. Y tenemos otro polo más que se produce por el otro polo de la planta, el 3.1. La ganancia es muy pequeña y como nosotros sabemos, cuando la ganancia es pequeña, los polos lazo cerrados están ubicados aproximadamente igual, en la misma posición que los polos lazo abiertos. ¿Correcto? Entonces, si yo voy al compensador y empiezo a agregar un integrador, ¿sí? El integrador, como nosotros sabemos, es para obtener cero error en estado estacionario. Vean cómo se complica esto. ¿Sí? O sea, el margen que yo tengo, si yo quisiera colocar un polo, por ejemplo, por acá, un polo lazo cerrado, eso significa que inmediatamente hay dos pares de polos que son inestables. ¿Sí? Y eso es por la acción del integrador. En ese momento tenemos 4 polos de lazo abierto, por lo tanto tenemos 4 asíntotas, y ahí están las 4 asíntotas, porque no tenemos ningún cero. Esta asíntota 45, la otra 45, entonces tenemos 2 asíntotas que son inestables, ¿sí? Que llevan hacia la inestabilidad. Ahora, supongamos que no domino muy bien esto de la compensación, no quiero usar un PID o no conozco cómo funciona el PID y le agrego un polo real, ¿sí? Entonces, al agregar el polo real, nos queda eso. O sea, seguimos estando en problemas. El polo real lo que hace es atraer este polo. Y yo podría seguir acercando esto, por ejemplo, o moverlo en el eje, y tengo muy poco margen de acción porque el sistema casi siempre es inestable. ¿Sí? Curiosamente yo podría llevarlo ahí y podría tener una zona en que el sistema es estable, pero aún así podría tener 4 raíces estables, pero evidentemente que no cumplen con los requerimientos mínimos. ¿Por qué? Porque son polos de lazo cerrado muy lentos, mal amortiguados aún, ¿sí? 0,322. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que hacer, confírmenme por favor que ven esta pantalla donde está el compensador. Sí, sí, se ve, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, lo que tendría que hacer es intentar colocar un par de polos complejos, conjugados, bien ubicados, ¿sí? Por lo tanto, lo que hago es borrar este polo y agrego polos complejos, ¿sí? Y los polos complejos estarían en la misma posición que está este elemento, el s cuadrado más 1.4 más 100. Para eso voy a calcular dónde están ubicados esos polos. Estaríamos en 1, 1.4, 100. Me faltó el paréntesis de salida. Y estarían en menos 0,7 más 9,97. Entonces, volvemos a las pantallas en que estaba trabajando. O sea, esta pantalla, esa y esta. Entonces, estoy en menos 0,7
y la parte imaginaria es 9.97. ¿Sí? Algo raro tengo ahí, ¿eh? ¿Cuántos polos tengo? Integrador. Ya. Este es complexero. Perfecto. Entonces ahora tengo el problema, ¿sí? 0.7. 9.97. Ahora sí. ¿Sí? La cancelación no es perfecta, por eso que tenemos aquí como un cambio. Pero es bastante buena. Las cancelaciones nunca son perfectas. Posiblemente hice algo mal al ingresar el valor. 9,9755 son solamente decimales, pero esto es real, o sea, las cancelaciones no son perfectas. ¿Y ahora qué podría hacer? Bueno, coloco mi controlador y ajusto, por ejemplo, si yo quisiera un coeficiente de amortiguamiento típico de 0,707. Ese lo estamos usando casi siempre, pero no significa, por supuesto, que es el único que se puede lograr. Es porque, primero, es por defecto el que está ahí, y segundo, como les mencioné anteriormente, obtiene un diseño un poco más robusto porque está justo en la mitad, en 45 grados. Entonces los polos de la planta, que por envejecimiento y por otros problemas pueden cambiar, significa que los polos de lazo cerrado se van a mover y se minimiza el riesgo posiblemente de que los polos de lazo cerrado se muevan a una posición con un coeficiente de amortiguamiento muy bajo o muy alto, muy fuera del punto de diseño. Entonces, ahí tenemos el diseño. ¿Sí? Este diseño no es muy bueno. No es muy bueno y vamos a ver enseguida por qué. ¿Sí? Seguimos con la teoría. Entonces, lo mismo que yo tenía acá, lo tengo aquí, lo diseñé. ¿Sí? Esto lo expliqué en la clase anterior. Este es el controlador. ¿Sí? Pero ¿por qué no es muy bueno? Porque el controlador tiene que tener el mismo número de polos o mayor número de polos que ceros, ¿sí? Mayor o igual. Y en este caso, con este controlador no se cumple. Este controlador, si lo hacemos en forma discreta, no es causal y tiene el problema de que amplifica demasiado el ruido de alta frecuencia. Si lo hacemos en forma analógica tampoco se puede lograr, porque esto significaría que a muy alta frecuencia la respuesta es infinita y un sistema en general a muy alta frecuencia en algún momento se estabiliza. No puede seguir creciendo su amplitud infinitamente porque los sistemas reales no funcionan de esa forma, no pueden llegar a una respuesta infinita. Entonces, esta es la ganancia del PID, el que aparece siempre en los textos, este en bode, ¿sí? Baja con 20 decibeles por década el integrador y sube con 40 decibeles. En algún momento el efecto sube con 40 decibeles hasta acá. En algún momento se cancelan ambos efectos del integrador con uno de los ceros y el otro cero sigue subiendo con 20 decibeles por década. Y eso significa que en algún momento la respuesta de alta frecuencia, como sucede siempre con los ceros, se hace muy alta. Y nosotros sabemos que eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en un sistema de control la presencia de ruido. El ruido es imposible evitarlo en un sistema de control. Jorge Manríquez. Entonces vamos a tener un sistema muy ruidoso por esta alta frecuencia. Y lo que se hace normalmente es colocar un cero extra. ¿Sí? O sea, acá tenemos baja un polo extra. Baja el integrador con 20 decibeles por década, en algún momento empieza a bajar con 40 porque tiene los dos, y empieza a subir con 20, depende si dónde está el polo, cuándo empieza a subir el segundo polo. Si está muy lejos, entonces baja con 20, sube con 40 por los dos ceros, y en algún momento los dos polos cancelan, o sea,
40 menos 40 deciles por década y se queda en un punto, acá. Entonces yo puedo ajustar la posición y si lo coloco más a la izquierda, la ganancia empieza a aumentar. O sea, tenemos esto. ¿Sí? ¿Dónde lo coloco habitualmente? Bueno, esos son recetas, como les dije en la clase anterior. Espero estar grabando, sí. En la clase anterior les dije 10 veces. Ese es como el número que se utiliza generalmente, un orden de magnitud en control. No siempre se puede lograr, a veces queda demasiado ruidoso y por lo tanto esto es un problema de diseño. Le colocamos un polo extra y nosotros ajustamos esto para que funcione bien. Usamos la recomendación de 10 veces porque 10 veces, si colocamos el polo 10 veces más alejado de los polos dominantes, entonces casi no afecta el lugar de la raíz. Solamente limita la frecuencia, pero en la zona de interés no afecta demasiado. Ya lo hemos discutido un par de veces. Es un poco difícil hacer eso. No es difícil hacer eso, es un poco difícil colocarlo en un juego de reglas, un poco de prueba y error igual, simulación. Y cuando utilizamos un PID, recuerde que no se pueden cancelar polos lazo abierto que estén ubicados en el semiplano derecho. Eso es una regla para cualquier tipo de compensador. No cancele elementos que están en el semiplano inestable porque queda un pequeño lugar de la raíz y si ese pequeño lugar de la raíz se produce con una raíz inestable, el sistema se hace inestable. Sigamos con nuestro diseño entonces. ¿Dónde lo tengo acá? Tengo mi ventana, mi lugar de la raíz y este diseño tiene en este momento, como pueden ver acá arriba, más ceros que polos. Voy a agregar un polo extra, como debería ser. Polo real, le coloco el polo extra. Y el polo lo coloco en menos 30. ¿Sí? Menos 30, principalmente porque ya lo había efectuado antes. Pero si no tendría que iterar un poco. Pero con menos 30, yo analizo ahora el lugar de la raíz en la zona de interés y podemos ver que el diseño cambió levemente, pero sigue manteniendo aproximadamente el mismo coeficiente de amortiguamiento. Claro, le agregué un polo extra, por lo tanto ahora esta frecuencia natural es menor, porque el sistema giró hacia el plano inestable, como podemos ver ahí. Y si miro los polos de lazo cerrado, tenemos un polo de lazo cerrado que están aproximadamente menos 30, que está cercano a este polo que recién coloqué. Tenemos un polo, un par de polos complejos conjugados que están acá, ¿sí? Y eso nosotros sabemos que se debe a que estos polos, se debe a que la cancelación es imperfecta, por lo tanto, quedaron arriba, acá, donde están los polos de lazo cerrado, quedó un pequeño lugar de la raíz y tiene un pequeño polo de lazo cerrado ahí. Y después tenemos los polos nuestros, que están acá aproximadamente, ¿sí? Y que tienen aproximadamente 2 radianes de frecuencia natural. Vamos a asumir que eso es suficiente, ¿sí? Podría colocar un poco más, moviéndome. Tendría que colocarme por aquí, a ver, ¿sí? 2,1. Ahí aproximadamente hay un poco más. Cualquiera de esos está razonable. Lo dejamos donde estaban, 0,707. Perfecto. Bien. Ahora esto está en el sistema que yo habitualmente no utilizo y lo llevo hacia el modo polo y cero. Y ahí tengo mi sistema diseñado. Perfecto.
vamos a simularlo entonces. Me dio una ganancia ligeramente distinta, 11,94. Y esa sería la ganancia del controlador. El controlador en la parte de arriba está bien, en la parte de abajo tiene S por S más 30, 0, está bien igual. La planta y lo simulo. Hacemos un plot de la entrada con respecto a la salida. Y no sé dónde me dejó la figura. Acá está. Y esa es la respuesta. O sea, el efecto de los polos inestables desaparece y tenemos que funciona razonablemente bien. Ahora, esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque a veces la compensación no es perfecta, entonces queda un lugar de la raíz mayor y empieza a oscilar en alguna parte al principio y después esos polos desaparecen, por supuesto, porque tienen frecuencia natural más alta y empieza los polos dominantes a llevar el sistema a estado estacionario. Y aquí el tiempo de establecimiento está alrededor de los 3 segundos y algo. ¿Sí? Para ver cómo funciona esto de la cancelación, le coloqué entradas y salidas. ¿Sí? Entonces yo puedo a través de la función de la linearize, la función del modelo pequeña señal, yo puedo encontrar el... me olvidé de grabarlo este. Este es PI example. Perfecto. Coloco eso y obtengo las columnas del numerador y las columnas del denominador. Voy a obtener mejor las raíces que tiene roots, que tiene el numerador y las raíces que tiene el denominador. Ahora, por si se perdieron en algún momento, lo que estoy haciendo acá es obtener la función de lazo cerrado entre este punto y este punto usando un comando de MATLAB Simulink. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todos entienden lo que estoy haciendo? Moreno, usted está primero en la lista ahí de participantes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No me diga que estoy haciendo clases. Disculpe, profe, acaba de entrar a la clase. Ah, acaba de entrar a clase, ya. Maureira, siempre le pregunto. Padilla. Padilla, explíqueme un poco qué es lo que hice acá. No, profe, no sé. Ya, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe? Estamos jugando, o sea, implementando un controlador PID y viendo el efecto de la cancelación de polos con ceros complejos. Perfecto. Sí, yo estoy usando un PID porque la planta tiene polos, podría tener ceros, tiene elementos que están mal amortiguados y que no son necesariamente reales, no son plantas reales. Entonces, por ese motivo estoy usando un PID, porque el PID me permite colocar los ceros en el espacio. Entonces diseñé el PID y en este caso lo hice por cancelación, no siempre se hace así. Yo podría elegir otra forma, colocar los polos cerca de los ceros o atraer a través de los ceros complejos, atraer los polos lazos cerrados hacia el semiplano izquierdo. ¿Sí? Por ejemplo, yo no podría usar cancelación si estos polos fueran inestables, ¿sí? Como ya lo discutimos en su momento.
Entonces, por lo menos en las aplicaciones que yo trabajo, el PID no se usa a menos que exista una razón, claro, porque estamos introduciendo dos ceros y eso generalmente nos trae algunos problemas de amplificación de ruido. Podría traerlo si es que existe ruido. Entonces, en condiciones normales usamos otro controlador con elementos en el eje real, pero en este caso no me queda otra casi. Podría intentar otra cosa si existen otras alternativas, pero probablemente van a ser más complicadas, más complejas de implementar en términos de número de elementos. Entonces lo hice. Ahora obtuve la función, sintonicé el controlador, mostré que la respuesta era razonable, que no existía el efecto de los polos mal amortiguados, ¿sí?, que podría existir si yo lo hago de otra forma. Entonces ahora estoy mostrando la respuesta entre este punto y este, ¿sí? O sea, la función del lazo cerrado, y mostré las raíces del numerador y las raíces del denominador. Y estas raíces que están acá, estas dos, son las de los polos mal amortiguados, ¿sí? A pesar de que usamos cancelación, el polo de lazo cerrado, porque ahora estoy viendo polos de lazo cerrado, no se eliminan completamente. Dime. Esperen un momento, por favor. Ya, estoy de vuelta. Miren, estoy observando que los polos todavía están acá, ¿sí? Me disculpan, pero me llamaron por teléfono insistentemente y tuve que contestar. Y ahora lo dejé en silencio. Los polos mal amortiguados todavía están en la respuesta. Estos son los polos que se supone son dominantes porque son los que están más cercanos al origen. Estos están casi cancelados, aunque aparecen. Y luego está el polo extra que añadimos para que convertir el PID en una función propia, ¿sí? Ahora, yo puedo analizar, usando otro comando de MATLAB, qué tanto afectan todos los polos del sistema, ¿sí? Yo, en condiciones normales, yo tengo ya la función de lazo cerrado. Condiciones normales me refiero sin la herramienta computacional, y lo que tendría que hacer es efectuar una expansión en funciones parciales. Y de esa forma yo logro obtener el coeficiente que acompaña a cada elemento. Pero yo voy a usar el comando residuo que tengo en MATLAB. Entonces el residuo hace la expansión de fracciones parciales, ahí la pueden ver, ¿sí? R es el coeficiente que acompaña a cada polo, P son los polos y K es lo que sobra. Claro, en las fracciones parciales no siempre el resultado es exacto. Si tenemos, por ejemplo, en sistemas en que tienen el mismo número de polos y ceros, generalmente sobra algo, ¿sí? Pero cuando la función es estrictamente propia, o sea, más polos que ceros, generalmente este residuo es cero. Entonces lo voy a aplicar acá y vuelvo a colocar los otros resultados que tenía, root. Entonces ahora tengo el roots del numerador, num, tengo el roots del denominador, ya, lo tengo esos dos,
Y ahora voy a aplicar el comando residuo. O sea, R, P, residuo, num, dem. ¿Sí? Ahí está el resultado. Entonces, el coeficiente de cada... Acá están los polos, acá está el coeficiente que acompaña a cada polo y el residuo que es 0. O sea, la expansión es perfecta, no tiene residuo. Entonces, el primer coeficiente que acompaña al polo de menos 30 es 0,14. ¿Sí? Más 0, tanto. Este es un polo de e elevado a menos 30t, y por lo tanto, a pesar de que este coeficiente es relativamente alto, el exponencial tiende muy rápidamente a 0, así que casi no afecta. Y vean lo que sucede con los exponentes que tenemos de esta cancelación imperfecta. ¿Sí? O sea, existen estas dos raíces. Las raíces que intentamos cancelar con el PID. El menos 0,7 más 9,9755. Está ahí. Pero el coeficiente que lo acompaña es exponente menos 16. ¿Sí? Es 0. Para nosotros, para fines prácticos, es casi 0. Claro, si la planta se empieza a mover y la cancelación se hace imperfecta, más imperfecta de lo que es ahora, este coeficiente va a empezar a aumentar y en algún momento podría empezar a intervenir en la respuesta, o sea, ser más visible. Y por último tenemos los polos dominantes que están acá, el menos 1.4 más 1.4 casi, ¿sí? Porque es 0,707, y eso tienen polos, coeficientes, perdón, de menos 0,07. No es muy alto, ¿sí? Pero esos son los dominantes, más 1.4, 95. ¿Sí? Vean que esto es complejo conjugado, como tiene que ser en una respuesta física, porque estos polos que son complejos conjugados, con estos coeficientes complejos conjugados, finalmente, al sumarlos, se va a obtener una respuesta de tipo seno o coseno. ¿Sí? Esto es significativo porque si nosotros tenemos este coeficiente, pero este tiene distintos signos, o sea, en vez de estar en menos 0.7, está en 0.7, el sistema es inestable. No importa que tenga elevado a menos 16. Claro, porque la respuesta va a ser un E por elevado a un T positivo. Y a medida que transcurre el tiempo, ese T va a ser infinito. O sea, va a llegar a infinito y el E elevado a T va a ser infinito. En el otro caso es E elevado a menos T y eso tiende a 0. Por lo tanto, por eso desaparece la respuesta impulso de esos polos. ¿Alguna consulta? Sí, ¿No? profe, yo me perdí un poco en por qué queremos hacer la expansión en fracciones parciales. Porque cuando yo obtengo la respuesta de un sistema, creo que tendría que usar un PowerPoint para eso. Ya. No coloqué mi tabla hoy día. Ya, pero lo podemos hacer de todas maneras. ¿Alguien le puede responder a... No me acuerdo quién fue que preguntó. ¿Por qué queremos hacer la expansión en fracciones parciales? Es para ver cuánto aporta cada raíz a la respuesta total o el coeficiente que lo acompaña. Sí, eso es, pero acá tenemos el numerador y el denominador y estamos en el plano S. A mí lo que me interesa es la respuesta en el tiempo. ¿Y cómo es la respuesta en el tiempo? Tendríamos que mejor volvemos a una de las transparencias que tenía antes. Creo que era acá. Entonces veamos más adelante donde tengo la expansión de fracciones parciales. No la tengo acá. ¿Se recuerdan que en alguna clase estuvimos hablando del problema de los ceros? ¿Por qué tenía la influencia de los ceros? Puede haber sido en la introducción.
A ver si lo encuentro. Esto es importante porque nosotros no trabajamos en eso. Acá está, ¿sí? O sea, nosotros tenemos esta función de transferencia. Tiene ceros y tiene polos. ¿Ya? Pero esta función de transferencia está en un dominio que es Laplace. El dominio de Laplace lo utilizamos porque tiene algunas ventajas, permite operación algebraica, eliminamos las convoluciones, ¿sí? Pero cuando yo estoy con un sistema físico, a mí me interesa cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, para eso, yo tengo que llevar esto a funciones parciales. Y después que yo lo llevo a funciones parciales, la respuesta es de la forma sumatoria de lo A sub i por e elevado a menos p sub i. ¿Sí? Por eso que me interesa conocer el coeficiente que acompaña. Claro, porque acá hay dos elementos que me van a indicar qué tanto afecta cada raíz en la respuesta final, porque tenemos una combinación de raíces. Sistema, tenemos la raíz, todos los polos de lazo cerrado intervienen en esto. Entonces podríamos tener el caso de que el polo está muy alejado. O sea, si está el polo en e elevado a menos 100, por ejemplo, por t, entonces el denominador empieza a crecer muy rápidamente a medida que transcurre el tiempo y esto se va a cero. Eso es uno. Lo segundo es que ese polo sea lento, pero este coeficiente sea muy bajo. Eso es lo que se produce típicamente cuando se hace cancelación. La cancelación es imperfecta, pero dado que tengo un polo y un cero casi en el mismo lugar, este coeficiente, cuando hago la expansión de fracciones parciales, este coeficiente que acompaña ese polo imperfecto, mal cancelado, es muy bajo. Y por lo tanto afecta poco en la respuesta. ¿Mm? Eso no es así, y lo he repetido un par de veces, cuando este polo es inestable, porque acá tenemos un valor positivo. Entonces, no importa qué tan pequeño sea la sub i, puede ser e elevado a menos 20, a medida que transcurre el tiempo, este sistema es inestable, se va a la salida hacia infinito. En teoría al menos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió o no? Sí, 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 quedó muy claro. Gracias. Claro, entonces por ese motivo ahora yo estoy usando esto, porque yo quiero conocer la respuesta del lazo cerrado. Yo lo puedo hacer también analíticamente, ¿sí? Pero aprovechando las herramientas que tiene MATLAB, coloqué aquí entrada y salida, calculé la función de lazo cerrado y después de la función de lazo cerrado, que me dio un numerador y un denominador a lazo cerrado, ¿sí? Que estaba acá, me dio un numerador, denominador y el numerador a lazo cerrado, y después hice la expansión utilizando la herramienta de MATLAB. Entonces, acá están los coeficientes, los A sub i que tenía en la diapositiva anterior. Y acá tengo los polos, y como a veces la expansión no es perfecta, tengo un residuo, está el K, pero en este caso el residuo es 0. Como les dije, cuando las funciones son con número igual de polos y ceros, habitualmente tengo un residuo. Perfecto, y acá puedo ver lo que recién les estuve indicando. Aquí están los coeficientes que acompañan esos polos. Estos polos son los que yo intenté cancelar con el PID. Y así quedaron. Finalmente, los polos que tienen coeficientes de cierta importancia son este, pero ese no tiene tanta importancia porque el polo está ubicado en 30. No es un polo dominante, va a desaparecer rápidamente. Los polos desaparecen aproximadamente en 3 a 5 veces la constante de tiempo, ¿sí? Lo sabemos eso, ¿no es así? Y la constante de tiempo es 1 partido por este valor. O sea, en este caso, 1 partido por 30 es 0,03 segundos. Si lo multiplicamos eso por 3 veces, me va a quedar cerca de 0,1 segundos. 0,1, 0,15. O sea, en ese lapso va a desaparecer esta respuesta. Y este polo
Bueno, acá es un poco más difícil porque tendría que hacer un análisis del término exponencial. Pero en función de su frecuencia natural también puedo saber aproximadamente cuánto demora en desaparecer. Y hay una fórmula del tiempo de establecimiento. La fórmula del tiempo de establecimiento se deriva del E elevado a menos P sub I. Y por último están estos que tienen un coeficiente muy, muy pequeño. Y como indiqué, si yo me equivoqué en algún momento o intenté cancelar polos inestables, o de alguna forma el polo no era inestable, pero el cero lo coloqué mal, y finalmente tengo un sistema que tiene una raíz inestable, no interesa qué tan pequeño sea esto porque se hace inestable igual. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Ah, espero que sí. Bien, sigamos con lo nuestro. Entonces, estábamos discutiendo el PID, esto lo vimos en la clase anterior, también, y quedamos por acá. Ahora veamos la compensación generalizada, y ese es el motivo porque a veces yo prefiero usar el nombre compensador en vez de controlador, porque de la literatura y de lo que se usa industrialmente, nosotros podríamos pensar que los controladores son P, PI y PID y que no existe más. Cuando implementamos un compensador no tenemos límites de lo que podemos hacer, ¿sí? Tiene que funcionar y tiene que ser simple. Y los elementos de compensación que se utilizan, en general los podemos dividir en redes en atraso, en redes en adelanto y combinaciones, atraso, adelanto, adelanto, atraso, etc. ¿Ya? Ese concepto, el nombre, tiene más sentido en frecuencia porque se utiliza más. ¿De dónde viene el nombre? De la condición de ángulo. En la condición de ángulo nosotros sabemos que necesitamos que la sumatoria de los ángulos de los elementos sea igual a más o menos 180 grados o sus equivalentes. Cada vez que le sumamos 360, volvemos al mismo punto. Entonces, si yo quisiera colocar los polos lazos cerrados en esta posición, pero los tengo acá, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer y qué es lo que se hace, por lo menos en dominio de frecuencia? Es más común. Yo calculo el ángulo que tengo acá y ahí me doy cuenta si me falta o me sobra ángulo. Y de esa forma decido si voy a colocar una red en adelanto o una red en atraso. La red en adelanto en general se utiliza para mejorar la respuesta dinámica de un sistema, ¿sí? Y esa es la red en adelanto. El cero está más cerca del origen y tiene un polo. Como vamos a ver al final, existen redes en adelanto de segundo orden, o sea, el PID sería como un caso especial de una red en adelanto, si lo usamos de esa forma. Pero en este caso estamos por simplicidad, para introducir el concepto, viendo la red en adelanto de primer orden. Entonces tenemos el cero y el polo. Y el efecto de eso es habitualmente mover el lugar de la raíz hacia la izquierda. ¿Sí? Esto lo dije recién. Ya, me falta un par de tildes abajo. La malla en adelanto se utiliza habitualmente para mejorar las características dinámicas de un sistema desplazando el lugar de la raíz a la izquierda. Corrijámoslo enseguida. Perfecto. Bien. Después tenemos la red en atraso.
Y la red en atraso tiene esta configuración. Y lo que hace generalmente es empeorar la dinámica de respuesta. Y ahí es donde algunos alumnos siempre se preguntan, pero ¿por qué necesito empeorar las características dinámicas de un sistema? ¿Sí? Está funcionando y ahora le coloco yo una malla en atraso y va a funcionar peor en términos dinámicos. Y la respuesta a eso es, tiene dos elementos. Primero es que nosotros no siempre buscamos un sistema rápido. Eso es muy de ingeniería, que nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible, etc. Los sistemas rápidos a veces tienen problemas. A veces yo tengo tecnología, por ejemplo, en mismos digitales, tengo tecnología muy rápida, que la puedo hacer muy rápida, como los TTL, tengo los CMOS. Pero ¿y por qué yo preferiría usar CMOS y no usar TTL? ¿Por qué yo estaría buscando siempre un sistema rápido? No debería hacerse. A veces hacerlo muy rápido tiene problemas porque en el caso de fundamentos de control automático, cuando nosotros tenemos un sistema muy rápido, significa que tenemos mayor respuesta a frecuencia, o sea, mayor ancho de banda. Y significa generalmente que los sistemas se hacen más ruidosos. Siempre que yo hago el sistema más rápido, lo que hago es que en la función de lazo cerrado permito que ingrese una mayor cantidad de ruido de alta frecuencia. Lo que yo hago es agregar cero generalmente para hacer el sistema rápido. Ingresa el ruido de alta frecuencia y se amplifica. O sea, los sistemas rápidos son ruidosos a menos que nosotros controlemos los ruidos. Y eso generalmente involucra tener transductores de mejor calidad. Casi todos los elementos tienen que ser de mejor calidad, los actuadores, etcétera. ¿Sí? Los procesadores tienen que ser más rápidos. Esa es uno de los problemas que tenemos por los cuales podríamos preferir utilizar una malla en atraso en alguna aplicación. Lo otro es que la malla en atraso mejora el error en estado estacionario. La malla dinámica, la malla en adelanto, mejora la respuesta dinámica habitualmente. Quiero dejar claro que existen situaciones en que no es así. Pero, si yo quiero mejorar el error en estado estacionario, debo colocar una malla en atraso. Yo coloco una malla en atraso y este polo se acerca al origen. Entonces, para respuesta escalón, rampa, en que yo necesito agregar polos para cumplir con el principio del modelo interno, lo que hacemos es agregar mallas en atraso. Y el PI que nosotros hemos visto en las clases anteriores, el que colocamos un integrador acá y un 0, es un caso especial de una malla en atraso. O sea, el PI empeora la dinámica porque mueve el lugar de la raíz hacia el semiplano inestable, pero a su vez lo que hace es mejorar y reducir o llevar el error en estado estacionario 0 si estás en el integrador justo en el origen. Y la otra característica es que nosotros igual introducimos una cierta malla en atraso cuando colocamos filtros. O sea, queremos un filtro, significa que vamos a filtrar un ruido, eliminarlo o atenuarlo, y eso significa que estamos colocando un polo extra, que se comporta como una malla en atraso. O sea, empeoramos las condiciones dinámicas, pero eliminamos un ruido. Bien. Sigamos con un ejemplo. ¿Y para qué se usa la compensación adelanto-atraso y atraso-adelanto? En algunos sistemas donde una sola malla no es suficiente para cumplir con las condiciones de lazo cerrado. Por ejemplo, una malla en atraso, después una malla en adelanto, y etcétera. En este ejemplo podría quedar la impresión de que nosotros usamos las mallas de atraso y adelanto solamente con cancelación. No es cierto. Habitualmente, y en el pasado con mayor razón, se prefiere usar cancelación para eliminar y simplificar el orden del sistema. ¿Sí? Por eso les digo, en el pasado que se hacía con papel milimetrado era bastante más fácil trabajar con sistemas simples, haciendo que los polos y los ceros de la planta se eliminen con el controlador. Pero ya discutimos que eso, cuando existen polos que son altamente móviles,
no es muy efectivo. No se eliminan los elementos, quedan lugares de la raíz, la cancelación es imperfecta. Siempre es imperfecta, pero más aún cuando se mueven. Bien, veamos este sistema. Tenemos esto. Entonces yo diseño mi PI. Elimino el primer elemento. ¿Sí? Entonces eliminé esto. Entonces esta es una malla en atraso. Si aún así con esa malla no llego, tengo que eliminar el que sigue. El 6. Y este es una malla en adelanto. Entonces el lugar de la raíz queda de esa forma. O sea, yo tenía los polos, estaban ubicados en 3 y 6. O sea, tenía uno por acá, un polo de la planta, tenía el otro por acá. Entonces, con el primero, coloqué el integrador y el primer 0 usé para eliminar el 3. El segundo, eliminé el otro polo con otro 0 y coloqué otro polo más del controlador. Todo lo que está acá es controlador. Hice desaparecer la planta. Y eso a veces es un riesgo. ¿Sí? Entonces hice desaparecer la planta, me quedé en un lugar de la raíz y es bastante fácil y este controlador es bastante complejo. En términos de número de polos y cero complejo, ¿por qué? Porque mientras más complicado es el controlador, necesito procesadores que implementen todo ese número de multiplicaciones. Ingresos más cero al sistema y podría amplificar el ruido. Y otras cosas. Acá me gustaría, a ver si tengo un lugar de lazo cerrado por acá. No lo tengo. Ya. Hacer una acotación, porque es algo que nosotros hacemos habitualmente. Por ejemplo, esta es la planta lazo abierto, ¿sí? Y tengo dos polos. Ahora, uno de estos polos podría ser un filtro y podría estar en el lazo de realimentación, no tiene importancia porque nosotros sabemos que G por H es la planta lazo abierto, por lo tanto podríamos tener eso ahí. Ya. Si ese está en el lazo de realimentación y es un filtro, yo puedo eliminarlo con el controlador, pero eso es un error, ¿sí? Porque yo tengo un filtro en alguna parte, porque lo necesito. Entonces ahora yo estoy colocando un 0 y lo que hago es que en la función de lazo cerrado en alguna parte, esos efectos desaparecen. O sea, estoy cancelando el efecto del filtro. ¿Qué tanto? Bueno, habría que hacer simulaciones, pero estoy colocando un 0 sobre el filtro y lo que estoy haciendo es posiblemente eliminar el efecto del filtro. O sea, no va a ser tan efectivo en eliminar el ruido. ¿Sí? Coloco el filtro y lo saco. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Alguna duda? No. Y después tenemos las redes en adelanto, atraso de segundo orden, que se usan a veces, por el mismo motivo por el cual se usa el PID. Podríamos usar redes de atraso adelanto de segundo orden. Podría ser, por ejemplo, que solo el numerador sea de segundo orden y acá tengamos dos polos reales, pero es lo mismo, claro, el coeficiente de amortiguamiento, cuando este coeficiente es mayor que 1, los polos son reales. Es la misma función de transferencia. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que podemos compensar elementos del sistema que estén en el espacio. Y lo tenemos ahí. Tenemos los polos, tenemos los ceros y podemos colocar y ajustar estos elementos en cualquier parte. Bien, ¿alguna consulta? No.
Bien, sigamos. Ahora viene la precaución. El uso de las redes de adelanto, de trazo y otras técnicas de diseño de sistemas ISO podrían llevar a compensadores de muy alto orden. Lo dije, ¿sí? Yo puedo cancelar todos los polos y ceros de una planta y luego colocar polos y ceros nuevos. O sea, tengo la planta y voy a barrer con todos los polos de la planta, con todos los ceros. Desapareció la planta y ahora en mi compensador coloco los elementos que yo quiero que aparezcan, ¿sí? ¿Mm? Eso no es conveniente. O sea, nosotros en todos los cursos de control, las personas aparecen con distintos controladores. Y eso es normal porque no existen controladores únicos. Esto no es como una demostración. Se da el problema y algunos dicen ya yo voy a hacer cancelación, otros no lo quieren usar, etc. Y si el sistema funciona adecuadamente y cumple con las especificaciones, no está mal. Pero los controladores simples son los mejores, ¿sí? Eso siempre sucede en ingeniería. Las soluciones simples son las que funcionan y son mejores. Y es una aplicación, no sé si conocen a Occam, un filósofo que utilizaba una ley de brevedad, o la navaja de Occam también se conoce eso. Y la ley de brevedad justamente decía no utilice más elementos de los que son necesarios. Era para explicar sí otras cosas, ¿sí? Mientras más supuestos yo tengo que hacer, más incorrecta es la respuesta. Esto también se usa en muchas aplicaciones y particularmente en ingeniería. Trate de que sea simple. Los controladores tienen que ser simples y funcionar, pero eso a veces también tiene un problema, porque si hacemos simple y más simple de lo que funciona, tenemos a contrapartida a Occam, podemos ver este principio de Lawrence Peter, no sé, creo que ya nos enseña, que era un principio, a nosotros nos enseñaban eso, que en una organización cada persona asciende hasta que alcanza su máximo nivel de incompetencia, un poco peyorativo. ¿Qué significa? Que si en una organización tenemos una persona que lo hace bien, que trabaja, hace bien su trabajo, etcétera, y estamos hablando en una organización ideal, en que las personas empiezan a ascender por méritos en su trabajo, son medidos y empiezan a ascender. Entonces, cuando lo hace bien en su trabajo, asciende, sigue a otra posición y sigue a otra posición, y ¿cuándo deja de hacerlo? Cuando ya no lo hace bien. Es decir, es incompetente para el puesto que ocupa. Este es un principio de Lawrence, que como todas las cosas que se hacen en ciencias sociales, hay muchas, no es una ley absoluta, hay muchas personas que dicen que no, que está malo, que etcétera. O sea, esto es correcto, sí. O sea, si nosotros estamos haciendo las cosas bien y sigue ascendiendo, entonces podría ser que en algún momento lleguemos a una posición en que ya no lo podemos hacer bien, ¿sí? Por eso Lawrence decía que prácticamente cuando se llegaba a una posición de jefatura, las personas empezaban a mostrar incompetencia. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, que no estamos en la administración este lo enseñaban en la administración de personal? Nosotros en ingeniería hacemos algo similar a Lawrence, y eso yo mismo me he dado cuenta que a veces todos nosotros preferimos utilizar soluciones que ya conocemos, dominamos bien y que funcionan, ¿sí? Y yo lo veo en algunos de los colegas antiguos que trabajaban en máquinas y se quedan con el controlador PI y colocan una nueva máquina y tratan de adaptar el controlador PI y el mismo procesador que usaban antes, ¿sí? Porque en procesadores digitales, en plataformas de control sí que hay avance. Pero claro, eso significa seguir aprendiendo lenguajes nuevos. Entonces existe una tendencia a usar soluciones conocidas. ¿Y cuándo las dejamos de usar? Bueno, cuando la solución deja de funcionar adecuadamente, ¿sí? Hay como una cierta resistencia a los cambios, ¿sí? Por ese motivo es que en control tenemos que tratar de tener una solución simple, pero al mismo tiempo mantener una mentalidad abierta, porque a veces la solución simple, la más simple que siempre utilizamos, ya no va a funcionar bien en alguna aplicación. Bien, ¿alguna consulta? ¿No? ¿Conocen el principio de Occam? ¿La navaja de Occam?
No lo conocía, pero es No, bastante interesante. nunca lo había escuchado. ¿No? Es un principio filosófico. Por ejemplo, yo puedo ir en la mañana aparecen dos árboles derribados, ¿sí? Yo digo, tengo varias alternativas. Una es que cayó un meteorito y derribó los árboles. Lo segundo es que el viento lo derribó, y etcétera. Entonces, lo más probable es que la solución que realmente, o la respuesta que es más adecuada es la del viento, por supuesto, es la más simple. Hay un principio que también se usa en medicina, y es el de las cebras, que un médico dijo que los estudiantes en general estaban viendo siempre cebras en lugar de caballos. Y el principio él decía, si yo voy caminando por una calle y escucho el galope de un equino, un animal, ¿qué puedo pensar? ¿Que es un caballo o que es una cebra? Bueno, es un caballo, lo más probable. Pero alguna vez puede ser una cebra. Entonces el estudiante de medicina, ¿qué es lo que hacía? Sale y veía los síntomas y empezaba a pensar en las enfermedades más complicadas que tenía dentro de lo que había estudiado. Como que las soluciones simples no le gustaban, ¿sí? Claro, lo más probable es que en el 90% de los casos se trataba de un resfriado, ¿sí? Eso también sucede en ingeniería. A veces uno le da un tema a un tesista y le dice que haga un control. Y es un tema de memoria. Y empieza a buscar el control más rebuscado para un problema simple, que usa lógica difusa, redes neuronales, eh, control predictivo, etcétera. Lo cual está bien si es que el sistema necesita ese tipo de diseño. Si no lo necesita, yo tengo un PI que es un par de multiplicaciones y divisiones y hace el trabajo. Bien, Lawrence posiblemente no lo conocían, ¿no? Este es muy antiguo y era muy su postulado, por supuesto, que despertó mucha controversia. Hizo un libro al respecto. Hay un par de organizaciones que empezaron a usar ese principio, pero creo que ahora ya casi no se usa. ¿Y qué es lo que hacían esas organizaciones? Bueno, colocaban a una persona en un cargo de jefatura y si no ascendía después de N años, lo jubilaban, lo retiraban. ¿Mm? O lo despedían. Y siempre también tenían, y se hace también en muchas organizaciones, siempre tenían la costumbre de traer gente de afuera, que eran como las soluciones nuevas. O sea, cuando cada cierto tiempo un llamado concurso, 6 personas, 3 eran nuevas. Pero bueno, eso no tiene demasiado que ver con fundamento control. Veamos entonces, creo que ya estamos casi listos. Ya. El siguiente tema, que es retardo de transporte. Lo vamos a dejar enunciado porque partimos como a la 1:10 ya. Se me hace un poco difícil pasar toda la materia en línea con solo 1 hora. Pero bueno, posiblemente si empiezo a quedar sin tiempo haré menos ejemplos en MATLAB. Retardos de transporte. ¿Esto lo conocen? Porque esto es una función de transferencia de MATLAB, perdón, de Laplace. ¿Sí? ¿Conocen esta función? Sí. Ya, ¿qué es lo que hace? Como que atrasa el Ya, perfecto. no me acuerdo muy bien cómo era, pero me acuerdo que al multiplicarlo atrasaba La salida con respecto a la entrada, sí. Eso eso, es. eso. Acá está la función de transferencia. Entonces, supongamos que no tenemos retardo de transporte y aplico a un sistema que no tiene retardo de transporte en su entrada, aplico un cambio escalón y esto es lo que obtengo en la salida. Este es un sistema de primer orden. Ahora, si yo tengo el retardo de transporte, se produce un retardo en el comienzo de la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, a veces existen diseñadores que dicen, esto es un retardo.
Bueno, estrictamente hablando no es así. Claro, hay un retardo en que la salida alcance la entrada, pero el retardo se manifiesta en que la variación inicial de la salida no comienza después que se produce o termina el retardo. Este es el caso. Aquí claramente hay un retardo. Ahora, ¿existen eso en sistema de control? Sí. Electrónica potencia produce algunos retardos, pero el más común ahora es en redes comunicaciones. ¿Por qué es común? Se estudia bastante en la literatura. Porque las microredes, las unidades de generación están comunicadas entre ellas. Y algunas de ellas están comunicadas utilizando Internet. Entonces nosotros podríamos tener un retardo de comunicación y más aún variable durante el día en que están compartiendo información, esa información se usa para el sistema de control y esa información puede llegar con un grado variable de atraso. No quiere decir necesariamente que la información sea incorrecta, ¿sí? O sea, la información llega, ¿claro? Porque nosotros cuando tenemos un filtro, yo podría asumir, esta es la salida, este es un escalón, esta es la salida del escalón, pero claro, este no es un escalón, pues es la salida del filtro. Entonces esta es una información, una representación después del filtro del escalón. Y acá ya estamos bien. En este caso el escalón sigue siendo el mismo, pero debido al retardo de comunicaciones, llegó en t más x segundos, ¿sí? O sea, tendría que haber llegado en la muestra K y llegó un poco más allá. Y eso a veces puede ser variable, como les digo, con la congestión. Por ejemplo, en comunicaciones podríamos tener un retardo fácil de 0.1 segundos. En un sistema de control eléctrico, 0.1 segundo podría ser demasiado, etc. Es como cuando yo estoy enviando una carta. Envío una carta y la dejé en el buzón y el buzón ese día no recoge las cartas. O yo la voy a dejar y el sistema, el correo está cerrado, lo dejo en el buzón. Se va a transmitir al otro día, hay un retardo de transporte de 1 segundo. Si hay una acción de control, ese retardo de transporte va a significar de que, no dije 1 segundo, un día después llega la información de control. Entonces, nosotros cuando utilizamos lugar de la raíz tenemos un problema porque no nos sirve este retardo de transporte. Este podría ser representar el retardo de la red de comunicaciones y no me sirve este retardo de transporte, principalmente porque el lugar de la raíz trabaja con funciones de transferencia en la forma de polos y ceros. Entonces lo que se hace normalmente es llevar esta función de transferencia a polos y ceros. Cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia, podemos hacer una representación exacta. Claro, porque si nosotros esto lo llevamos a polos y ceros, vamos a hacer una expansión y vamos a cortar la expansión en alguna parte. Va a ser una representación aproximada. Cuando trabajamos el dominio de la frecuencia, la representación puede ser exacta. ¿Sí? Se usa la aproximación de Padé, matemático francés, del año creo que esto fue en los alrededor de 1890, por ahí. No me acuerdo. Matemático. Se utiliza generalmente en el lugar de la raíz la aproximación de Padé de primer orden, a pesar de que no es necesario, ¿sí? Cuando estamos con Padé de usar la expansión de Padé, es usar la serie que él propone y que se sigue expandiendo, nosotros podríamos usar hasta quinto orden, sexto orden, y MATLAB nos permite trabajar con cualquiera de ellos. El principal problema, como está acá, es que a medida que incrementamos el orden, incrementamos el número de polos y ceros. Y eso significa que el lugar de la raíz se hace más complicado. El lugar de la raíz en general no es bueno para trabajar con sistemas que tienen demasiados polos y ceros.
Porque cada polo que se coloca significa que existe un lugar de la raíz más. Y se hace más difícil, como habitualmente nos enseñan a todos nosotros, concentrarnos en los polos dominantes. Si tenemos un lugar de la raíz que tiene 15 polos de lazo cerrado, no siempre es fácil saber cuáles son los dominantes. Entonces, a medida que vamos incrementando, como por ejemplo, como les dije, el quinto orden, vamos a tener una gran cantidad de polos y ceros que manejar en el lugar de la raíz. Y con respuesta de frecuencia es más fácil. Bien, ¿alguna consulta? No. Perfecto. ¿Sí? Entonces el PADé de primer orden, que era el que se usaba habitualmente cuando se trabajaba con papel milimetrado, el PADé de primer orden tiene otra ventaja, que nosotros podemos además representar los retardos de transporte fácilmente con un PADé de primer orden cuando estamos, por ejemplo, analizando variables de estado. En variables de estado tenemos que llevar al tiempo y encontrar las derivadas. ¿Sí? Entonces, si colocamos un PADé de segundo orden o de quinto orden, aparecen también una gran cantidad de variables de estado, aparecen 5 más. Entonces, para analizar es mejor utilizar el PADé de primer orden, a pesar de que tenemos que tener claro que no es tan exacto. Este es a ver, veamos, el PADé. El PADé, a ver si lo puedo colocar. A ver. El PADé me queda de esta forma. Aquí está este 0. O sea, el 0 está ubicado en ese lado. Y el polo está ubicado en el otro lado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo polos que están en este lado, bueno, sucede que alguno de estos polos podría intentar ir hacia el 0. ¿Sí? El sistema se hace más inestable, a pesar de que el 0 está, el polo está a la izquierda del 0. Uno podría interpretarlo como una red de primer orden. Pero así como está, lo que hace el retardo es mover el lugar de la raíz hacia el semiplano inestable. Y eso es un problema. No puede ser de otra manera. O sea, si yo tengo una acción de control que se retarda en 0.2 segundos, tiene que tener efectos dinámicos. O sea, un retardo de transporte tiene efectos dinámicos. Y esos retardos de transporte habitualmente nos obligan a reducir la máxima frecuencia natural que podemos alcanzar en un sistema. ¿Sí? O sea, no podemos tener un tiempo de establecimiento de 2 milisegundos si hay un retardo de transporte de 0.1 segundo. ¿Mm? No es posible. Bien, dejemos la clase hasta acá. ¿Alguna consulta? No hay consultas. ¿Están estudiando? Sí, un poco. Ya, Da poco está avanzando. siempre que no sea muy de a poco. Claro. Perfecto. ¿Alguna otra consulta relacionada con la asignatura o con la tarea o algo así? Tampoco. Bien, tengo entendido entonces que la próxima semana no tenemos clases. ¿Es eso Sí, no efectivo? hay. Sí, es una semana de descanso. Es curioso Aunque porque hace poco tuvimos septiembre. sí, pero creo que esto es el acuerdo que se realizó, no sé, esas cosas del 6 que a veces se hacen.
Lo que Ya. pasa es que la primera semana de vacaciones no estaba planeada. A nivel facultad nos iban a dar 2 semanas de receso y cuando empezó el semestre, la Universidad de Chile como que dio esa semana libre al principio del semestre que la facultad estuvo obligada a implementar. Ah, Ah, entiendo, ya, perfecto. Ya. Ah, me equivoqué, borré lo que no tenía que borrar ya. Bueno, no tiene importancia. Bien, nos vemos entonces a finales de octubre, creo. Volvemos a retomar las clases. sí. Bueno, no se tomen tan en serio las vacaciones que algo tendrán que estudiar. Saben la tarea. Hacer la tarea, sí. Mm. Bien, nos vemos entonces hasta octubre. Chao, profe. Profe. Chao. Chao, profe. Pero, profe, Chao, profe.